Hola chicos y chicas, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Mecánica, de la Escuela de Mantenimiento. A continuación les vamos a presentar un tutorial de los siguientes temas: máximos y mínimos de una función, variación de funciones, máximos y mínimos con la primera y segunda derivada, concavidad y convexidad de una función, puntos de inflexión, asíntotas y teorema de Euler. A continuación les presentamos. Y voy a hablar acerca de las funciones crecientes y decrecientes. En la función creciente es cuando f de x1 es menor a f de x2, donde x1 es menor de x2. Y una función decreciente nos dice que f de x1 debe ser mayor que f de x2, en donde que x1 es menor que x2. A continuación vamos a hacer un ejercicio donde f de x es igual a menos de x al cuadrado y vamos a tomar valores para y desde menos 2 hasta 2 positivo, donde de menos 2 es igual a 4, de 1 es igual, de menos 1 es igual a 1, de 0 es 0, 1 es menos 1 y tomando el valor de 2 es menos 4. Procedemos a la gráfica. Menos 2 con menos 4 es 1. Y como vemos que la gráfica tiene una... Y como vemos que la función es cuadrática, va a ser una parábola. Pero como tiene signo negativo, la parábola va a ir para abajo. Ya para saber si es que es una función creciente, tomamos estos dos puntos, el punto A y el punto B. Y tomamos lo de x sub 1. El 1x sub 1 sería menos 2 y el otro sería menos 1. Tomando en cuenta la fórmula de acá, el menos 2 es menor que el menos 1. Y ahora tomando las de la y, sería el 4 y el 1. Los puntos tenemos el menos 4 y tenemos el menos 1. Como vemos que el menos 4 es menor que el menos 1, por lo tanto cumple con la primera función, donde que dice f de x debe ser menor que f de x sub 2. Y aquí x1 es menor que x sub 2. Ahora vamos a tomar en cuenta el punto C y el punto D. Por lo tanto, el tramo de aquí al tramo del punto 0 va a ser una función creciente. Vamos a analizar desde el punto C al punto D, para lo cual tenemos que x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a 2. Aquí vemos que 1 es menor para 2. El otro punto y sub 1 sería menos 1 y el otro punto es menos 4. 4 es menor para menos 1. Entonces aquí podemos comprobar que entonces como vemos que esta de aquí cumple con la de acá y la de esta con esta, podemos decir que es una función decreciente desde el punto C hasta el D. Entonces C es una función decreciente. Y a continuación voy a explicar sobre el tema de máximos y mínimos de una función. En una función, un máximo es el punto más alto de una curva y un mínimo es el punto más bajo.
¿Cómo se obtienen estos puntos en una determinada función? Primeramente tenemos que calcular lo que es la primera derivada, luego como segundo paso igualarle a cero, encontrar sus raíces y estos valores que encontramos aquí reemplazar en la primera derivada y con valores menores y mayores. Y si es que en esto hay un cambio de signo, ya sea de negativo a positivo y de positivo a negativo, vamos a ver si tenemos un máximo o un mínimo. A continuación tenemos el problema planteado con la función de y, que es igual a x elevado a la quinta potencia menos 5 por x elevado a la cuarta potencia. Como el primer paso tenemos que debemos derivar la función. Para derivar la función debemos de tener en cuenta la regla del exponente, la cual nos dice que una función elevado a un n exponente va a ser igual al exponente por la función y el exponente disminuido en 1. Entonces aquí esta regla es la que vamos a utilizar para derivar esta función. Derivando tenemos que y' va a ser igual a 5x por 5 menos 1 menos 4 por 5x y 4 menos 1. Resolviendo esto nos queda que y' va a ser igual a 5x a la 4 menos 20x al cubo. Entonces aquí obtenemos la primera derivada. Como segundo paso tenemos que esta derivada le vamos a igualar a 0. Entonces tenemos que 5x elevado a la 4 menos 20x elevado al cubo, esto va a ser igual a 0. Para factorar esta ecuación fácilmente le podemos dar un mínimo denominador, que en este caso va a ser 5. Simplificándole nos va a quedar la expresión de la siguiente manera: x a la 4 menos 4x al cubo, esto va a ser igual a 0. Y factorándole a su vez esta función por factor común nos va a quedar que x al cubo va a ser igual a 1 menos x al cubo va a ser igual a x menos 4, ya que x al cubo por x nos da x4 y x por menos 4 nos da x al cubo. Entonces esto es igual a 0. Nuestros puntos críticos van a ser x igual a 0 por x al cubo, que es igual a 0, y la segunda ecuación que va a ser x es igual a 4, por lo de que x menos 4 es igual a 0 y esto pasa de lado con signo cambiado. Entonces tenemos aquí igual a 0. Para saber si es un máximo o un mínimo, tenemos que reemplazar estos valores de la derivada, tanto para el punto x1 que es igual a 0 y x2 que es igual a 4. Entonces reemplazamos el primero con valores menores que 0 y con x mayores que 0. Y a su vez igual en el punto x2 con menores que 4 y x mayores que 4. Aquí nos tenemos que ver si cambia el signo. Bueno, entonces tenemos que para calcular en los puntos críticos que nos dio 0 y 4 si es que es un máximo o un mínimo. Como regla tenemos que para ver la variación de signo tenemos que ver con valores menores y mayores a los críticos. Entonces un valor que menos 0, un valor que 0 nos va a ser fácilmente menos 1. Entonces este valor reemplazamos en la derivada. La derivada va a ser igual a 5x elevado a la cuarta menos 20x al cubo. Entonces reemplazando con un valor menor que 0, en este caso a la izquierda, va a ser menos 1. Entonces tenemos que y menos 1 va a ser igual a 5 por menos 1 a la cuarta menos 20 por menos 1 al cubo. Resolviendo nos queda que va a ser igual menos 1 a la 4, esto nos da 1. Entonces 5 por 1, 5, menos 20 por 1 que va a ser al cubo nos va a dar menos 1. Y multiplicando, resolviendo la ecuación nos va a quedar que 5 menos por menos es más 20. Entonces esto nos da como resultado más 25 con un signo positivo. Ahora vamos a analizar con un número mayor que 0, en este caso 1. Entonces aquí vamos a analizar con x mayores que 0. Tenemos y que va a ser igual a
y cuando valga 1, la derivada. Entonces tenemos 5 por 1 a la cuarta menos 20 por 1 al cubo. Entonces resolviendo nos queda que 1 a la cuarta es 1, entonces 5 por 1, 5, menos 1 al cubo es 1 y multiplicado por 20 que nos da 20. Entonces 5 menos 20 nos da menos 15. Y como podemos ver, aquí tenemos un signo negativo. Entonces la variación de signo más hacia menos es un máximo. Más a menos, esto es un máximo. Entonces la coordenada nos va a quedar que el punto máximo va a ser igual a 0. Para nosotros saber cuál es la coordenada que le corresponde en el eje Y, tenemos que reemplazar en la función original. En este caso tenemos que cuando la función esté en el punto 0, vamos a tener 0 a la quinta menos 5 por 0 a la cuarta. Entonces aquí nos da que 0 a la quinta es 0, menos 5 por 0 a la cuarta es 0. Entonces el valor para el punto máximo en este punto va a ser 0. Ya, entonces como ya tuvimos el punto máximo 0,0, vamos ahora a analizar el punto crítico 2, que va a ser con 4. Entonces aquí vamos enseguida a analizar con menos 4, reemplazando en la derivada. Entonces cuando la derivada, un número menor que 4 va a ser 3. Esto va a ser igual a 5 por 3 a la cuarta menos 20 por 3 al cubo. Entonces tenemos que 3 a la cuarta nos va a dar 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3 nos va a dar 51. Entonces tenemos aquí que 3 a la cuarta es 51. 51 por 5 nos va a dar 255. Menos 3 al cubo nos va a dar 27. Y multiplicamos 27 por 20, lo cual nos da 2 por 7, 14, el 4 lleva 1, y nos da 540. Entonces aquí tenemos que 255 menos 540, esto nos va a salir en un valor negativo. Entonces tenemos 255 menos 540. 0 de 5 que nos da 5, 4 de 5 que nos da 1 y 5 de 2 que es 3. Entonces aquí nos queda menos 315, lo cual es un signo negativo. A continuación vamos a resolver con x mayores que 4. En este caso vamos a tener 5. Entonces cuando y sea igual a 5 vamos a tener que 5 por 5 elevado a la cuarta menos 20 por 5 elevado al cubo. Nos va a quedar que 5 elevado a la cuarta tenemos 5 por 5, 25. Tenemos 25 por 5 que nos va a dar 5 por 5, 25, y 2, 5 por 2, 10, y 2, 125 por 5, que esto nos va a dar 125, 5 por 2, 10, y más 2 que llevaba 2, y llevo 1, y 5 por 1, 5, y más 1, 6. Tenemos 625, que a su vez multiplicamos por el 5, menos 20, 5 por 5, 25, y al cubo que nos va a dar 125. Entonces le multiplicamos, ¿no? Entonces tenemos 5 por 5, 25, y llevamos 2. 5 por 2, 10, y más 2, 12, y llevo 1. 5 por 6, 30, y más el 1 que llevábamos, 31. Menos 20 por 125. 20 por 125 por 20. Tenemos 2 por 5, 10, llevamos 1. 2 por 2, 4, y 1, 5, y 2 por 1, 2. Tenemos 2500.
restamos 3125 menos 2500. 3125 menos 2500, que tenemos 0 de 5, 5, 0 de 2, 2, 5 de 1, o sea 5 de 11, 6, llevo 1 y 3, 3 de 3, 0. Tenemos 625, lo cual es un signo positivo. En este caso, como tenemos la variación de menos a más, vamos a tener un mínimo. Entonces, para el punto mínimo, tenemos el punto 4. Entonces, vamos a cambiar el número 4 en la función original. Entonces tenemos que y de 4 va a ser igual a 4 a la quinta menos 5 por 4 a la cuarta. Para encontrar la coordenada del punto mínimo, el valor crítico que obtuvimos, reemplazamos en la función original. Entonces, reemplazando, tenemos 4 a la quinta. Tenemos que 4 por 4 que nos da 16, 16 por 4 que nos da 64, y esto por 4 que nos da 4 por 4, 16, escribimos el 6, llevamos 1, 25, aquí tenemos al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y aquí multiplicamos una última vez más por 4, que tenemos 6 por 4, 24, y llevamos 2, 5 por 4, 20, y 2 que llevábamos, 22, y llevamos 2, y 4 por 2, 8, y más los 2 que llevábamos, 1024. Entonces aquí tenemos 1024 menos 5 por 4 a la cuarta, que tenemos 4 por 4 que nos da 16, 16 por 4 que nos da 64, y esto por 4 que nos da 4 por 4, 16, y llevamos 1, 6 por 4, 24, 256. Entonces, resolviendo, tenemos que 1024 menos 5 por 6, 30, y llevamos 3, 5 por 5, 25, y 3, 28, y llevamos 2, y 5 por 2, 10, y los 2 que llevábamos, 12. Entonces tenemos que 1024 menos 1280, tenemos que 0 de 4, 4, 8, y llevamos, no, 8 de 12, 4, y llevamos 1, 3 de 10, 7, y menos 1, y llevamos 1. Bueno chicos, aquí tuvimos un error, entonces vamos a ver bien. Tenemos 1280 menos 1024. Entonces tenemos que 4 de 10 nos da 6. Llevamos 1. 3 de 8 que nos da 5. Y 10 de 0 de 2, 2, y 1 de 1 que sería 0. Entonces este signo, como estamos restando, va a llevar signo negativo. Entonces tenemos que va a ser menos 256. Por lo tanto, el punto máximo va a ser menos con 4 menos 256. Entonces aquí tenemos ya calculado el punto máximo y mínimo de una función. Entonces ahorita que ya tenemos calculado el punto máximo, que es en 0,0, y punto mínimo 4 menos 256, procedemos a graficar el punto. Entonces tenemos aquí el punto máximo y el punto mínimo, que está en 4 y 256, que le tenemos más o menos por aquí. Para esto entonces tenemos que, para graficar la función, dar valores a la función de x, que en este caso hemos dado 5, 3, 2, 1, menos 1, menos 1, 5 y menos 2. Entonces con el valor de x de 5 vamos a tener 0. Con el valor 3 vamos a tener menos 162, que le vamos a tener más o menos por aquí. Con el valor 1 tenemos menos 4. Con menos 1 tenemos menos 6. Con menos 1.5 tenemos menos 32,9. Y con menos 2 tenemos 112.
Entonces, al unir nuestros puntos vamos a tener la curva de la siguiente manera. Bueno, entonces ahorita como pudimos ver tenemos la gráfica que nos salió una parábola. Entonces si seguimos dando valores más negativos, la curva se nos va a ir tendiendo esta tendencia. Y igual si vamos a dar valores positivos, igual va a seguir con la tendencia para arriba. Entonces todo esto es cuanto podemos explicar sobre máximos y mínimos con la primera derivada. El segundo método para calcular máximos y mínimos utilizando la segunda derivada. Lo primero que vamos a hacer es derivar la siguiente función. 3x más 3x al cuadrado más 12x más 9. Teniendo ya la primera derivada, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Lo siguiente que voy a hacer es dividir todo para 3 para obtener una función. Entonces tendría x al cuadrado menos 4x más 3. Sacamos, factoramos y nos queda x más 3 con x más 1. Sacamos los factores y los factores igualamos a 0. Despejamos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la segunda derivada en la primera. Ya tenemos la segunda derivada. Lo que vamos a hacer es los factores reemplazar en la segunda derivada y nos quedaría una segunda. Ya, aplicando los dos factores de la segunda derivada, podemos ver que nos salió dos valores, uno negativo y uno positivo. Podemos decir que cuando es negativo, cuando tenemos un valor negativo, ya reemplazando los factores de la segunda derivada, podemos decir que esto es un máximo. Pero si tenemos el contrario, o sea, más 2, sería que esto es un mínimo. Ya, para graficar la función que realizamos, lo primero que hicimos fue los factores sustituir en la función original, en la cual nos salió que el primero nos sale menos 3 y 59. Y en la segunda nos salió menos 1 y 1. Ya. ¿Cómo sabemos cuál es un máximo, cuál es un mínimo? Como ya les dije anteriormente, por el signo, si es negativo sale máximo y si es positivo es un mínimo. Ya, la que reemplazamos en el menos 3 nos salió que es máximo. Y en este caso, menos 3 y 59, que es este punto, nos diría que este es el punto máximo. Máximo. Ya,
Lo que hicimos aquí también es el punto mínimo, que es el positivo, y desde que le sustituimos desde el menos 1, nos sale menos 1 y 1, que sería este de aquí, este punto. Entonces este punto sería mínimo. Gracias. Mi nombre es Fabián Cachote y les voy a explicar cómo resolver para sacar los puntos de inflexión mediante las derivadas. A continuación, primero debemos, para sacar los puntos de inflexión, sacar la primera derivada, que sería y' es igual a 12x al cubo menos 12x al cuadrado y más 0, que es la derivada de una constante. Para sacar esto utilizamos la fórmula que es d a dv de un v elevado a la n, que la derivada de esto nos da que es igual a v elevado a la n menos 1. Por eso tenemos la ecuación. Aplicamos la misma fórmula y sacamos la segunda derivada, que nos queda y2' es igual a 36x al cuadrado y menos 24x. Bien. Obteniendo la segunda derivada podemos sacar que de esta, dividiéndole para 12, nos queda una segunda derivada de 3x al cuadrado y menos 2x. Ahora sí, la segunda derivada la igualamos a 0 y sacamos unos puntos críticos, los cuales sería 3x al cuadrado menos 2x igual a 0. Factoramos, sacamos factor común, que nos queda x igual a 3x menos 2 es igual a 0. El primer punto crítico nos da que x es igual a 0 y el segundo punto crítico igualamos a 3x menos 2 es igual a 0, 3x es igual a 2 y un x de 2 tercios. Con estos dos puntos críticos que tenemos, le analizamos para valores menores que 0 y mayores que 0 para cada uno de los puntos. Entonces nos queda que para un x menor que 0, le reemplazamos en la segunda derivada. Y esto nos queda un 3 por menos 0,1 elevado al cuadrado y menos 2 por menos 0,1. Esto es igual a 0. Esto es igual a la segunda derivada. Entonces, al reemplazar esto, nos queda un valor positivo, que es de la segunda derivada, un número positivo. Entonces ahora analizamos con un punto en x mayor que 0. Entonces analizamos 3 por 0,1 elevado al cuadrado menos 2 por 0,1. Al resolver esto, obtenemos que el valor de esto nos queda negativo en la segunda derivada. Como vemos que el punto cambia de más a menos, se puede decir que hay variación y por lo tanto el punto que estamos analizando es un punto de inflexión de la curva. Ahora, reemplazamos el valor de 0 en la segunda derivada para obtener el valor del punto crítico. Entonces el punto crítico es 0, reemplazamos el 0 en la segunda derivada y nos queda que es igual a 0. Entonces, para sacar el valor de este punto crítico del punto crítico que ya obtuvimos, le reemplazamos el valor de 0 en la función original. Entonces nos queda por 0, 3 por 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cubo y más 1. Cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0, entonces nos queda solo el 1. Un y de igual a 1, entonces el punto crítico es 0,1. Ya. Este es el primer punto crítico. Ahora analizamos con el segundo que tenemos y este es el punto de inflexión número 1 y analizamos con el segundo punto crítico que tenemos y para obtener el punto de inflexión número 2 para ver si es un punto de inflexión o no. Entonces obtenemos que con x menores que 2 tercios y un x mayores que 2 tercios. Con un x menores que 2 tercios nos quedaría en la segunda derivada un valor de 3 por 0,4 elevado al cuadrado y menos 2 por 0,4. Esto es igual a 0. Reemplazando esto
reemplazando esto que es la segunda derivada, nos da un valor positivo. Ahora con un valor mayor que, esto es un valor negativo, este es un valor que obtuvimos negativo, reemplazándole con el 0.4, y ahora con un valor mayor que el 2/3 que le vamos a hacer con 1, entonces 3 por 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 es igual a la segunda derivada. Ahora 3 por 1 es igual a 3, menos 2 por 1 es igual a 2, esto es igual a la segunda derivada. Por lo tanto, aquí la segunda derivada nos da un valor positivo. Como vemos que cambia de signo negativo a signo positivo la derivada, entonces este también es un punto de inflexión, el cual vamos a calcular, el punto de inflexión número 2, que sería el valor de 2/3 en la ecuación original. Ahora 2/3 por 3 por 2/3 elevado a la cuarta menos 4 por 2/3 elevado al cubo, esto más 1 es el valor de y. Entonces reemplazando esto obtenemos que estos valores nos tenemos que un y de igual a 11/27. Por lo tanto, el punto de inflexión número 2 es igual a 11/27. Este es el punto de inflexión número 1 y este es el punto de inflexión número 2. Ahora, para comprobar todo esto que hemos dicho, vamos a realizar la gráfica. Ya, entonces, para demostrar los puntos de inflexión que hemos sacado y que todo esto que hemos dicho es verdad y vamos a comprobarlo. Entonces damos a la función valores de... Entonces para demostrar todo esto que hemos dicho, damos valores a la función de x para sacar valores en y graficar la función. Entonces tenemos que con un valor de 2 en x, 17 en y. Por aquí. Con un valor de 1 en x, 0 en y. Con un valor de 0 en x, 1 en y. Con valor de menos 2 en x, 81 en y. Menos 1 en x, 8 en y. Y con un valor de menos 2 en x, 81 en y. Entonces obtenemos que el valor se encuentra por aquí. Graficamos la función. ¡Qué hombre! Ahí. El punto 0 en x, 1 en y, que lo tenemos aquí, cambia de menos valores negativos y valores positivos. A la derecha valores positivos y a la izquierda valores negativos. Por lo tanto, este sí es un punto de inflexión, que es el punto de inflexión 1. Y 2/3 y 11/27 que teníamos del segundo punto de inflexión, que es 2 dividido para 3, que nos da a 0 punto en x y 0.40 en y, que sería por aquí. Entonces este punto de inflexión número 2 sí es, ya que al dar valores mayores que el punto nos da valores positivos y menores nos da valores negativos, como lo vemos en la gráfica. Entonces se demuestra que estos dos son puntos de inflexión de la curva y mediante las derivadas. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la concavidad y convexidad de una función. A continuación tenemos una función de cuarto grado, como podemos ver. Primero les voy a hablar sobre la convexidad. Convexo. Dice que tenemos en una forma de una montaña
que este siempre va a tener un valor negativo. Y la concavidad, o también llamado cóncavo, es en una forma de una U y siempre vamos a tener un valor positivo. A continuación vamos a hablar sobre los puntos de inflexión. Como podemos ver, tenemos un valor negativo y un valor positivo. El punto de inflexión es en la mitad de las dos, del punto de convexidad y concavidad. Este va a ser nuestro punto de inflexión. Ya. A continuación vamos a derivar la función. La derivada de la primera función va a ser igual a 4x cubo menos 6x más 2. La segunda derivada de la función nos va a quedar 12x cuadrado menos 6. Ya. Esto vamos a igualar a 0. Entonces vamos a despejar x al cuadrado, que nos va a dar igual a 6 doceavos. Entonces x cuadrado vamos a tener a 1 medio. Entonces x va a ser igual a la raíz de 1 medio. Como podemos ver que tenemos una raíz, entonces vamos a tener dos puntos. Que x1 va a ser igual a raíz de 1 medio, que esto es equivalente a 0,7. Y x2 va a ser igual a menos la raíz de 1 medio, que va a ser igual a menos 0,7. En el siguiente paso vamos a dibujar los puntos de inflexión. Como tenemos los dos puntos, vamos a hacer la recta más infinito y menos infinito. Ya. Tenemos menos 0,7 el primer punto, que sería por aquí, menos 0,7. Y tenemos el otro punto que es 0,7. Ya. Para dibujar la concavidad o convexidad, primero tenemos que saber el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos dice que la segunda derivada, cuando es mayor que 0, esta va a ser positiva. Y cuando es menor que 0, esta va a ser negativa. Entonces, a continuación vamos a dar un valor. Cuando x es igual a 0, entonces vamos a reemplazar en la derivada. Ya, entonces cuando x vale a 0 es igual 0 al cuadrado, 0 por 2 es 0, entonces menos 6. Entonces cuando x vale a 0 va a ser menos 6, entonces va a ser negativo. Entonces del punto menor al punto mayor va a tener la forma de convexidad. Entonces del punto del 0,7 al más infinito va a ser una concavidad, y del punto menos 7 al menos infinito también va a ser una forma de concavidad. ¿Cómo podemos comprobar esto? Dándole un valor. Como está el 0,7, vamos a darle un valor de x igual a 1. Entonces igual reemplazamos 1 al cuadrado, 1 por 12, 12 menos 6. Entonces f, la función, va a ser igual a 6. Entonces este es mayor que 0. Por lo tanto tenemos la forma de la u, y tenemos un positivo, y este negativo, y este positivo. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre lo que es una asíntota y cómo resolver. Tenemos en la función f de x 4x al cuadrado más 3x más 4 sobre 2x, calcular si es que tenemos asíntotas tanto verticales como oblicuas.
según límites y derivadas. Entonces tenemos que aquí el límite de f de x cuando sea tienda al infinito, y la ecuación de la asíntota es la pendiente de x más n. Entonces aquí despejando tenemos que m va a ser igual al límite de x cuando tiende al infinito, y cuando va a ser lo mismo que n cuando el límite de x tiende al infinito, cuando la función va a ser menos de f de x. Entonces, para ver si es que tenemos asíntotas verticales, el denominador tenemos que igualar a 0. En este caso tenemos que 2x va a ser igual a 0 y vamos a tener que 0 es igual a 2, entonces aquí tenemos que x es igual a 0. Ahora esto reemplazamos en la función con el límite cuando x tiende a 0. Entonces tenemos que 4 por 0 al cuadrado más 3 por 0 más 4 sobre 2 por 0. Esto nos va a dar un valor de 0. Entonces aquí es que no tenemos ninguna asíntota vertical. Ahora vamos a ver si es que aquí hay unas asíntotas oblicuas, para lo cual vamos a tomar el siguiente proceso. Para asíntotas verticales, digo oblicuas, perdón. Entonces para ver si tenemos asíntotas oblicuas, la ecuación de m va a ser igual a la función que tenemos sobre x. Entonces aquí resolviendo nos va a quedar que por extremos con extremos y medios con medios, de que nos va a quedar 4x al cuadrado más 3x más 4 sobre 2x al cuadrado, que esto a su vez vamos a tener igual que n va a ser igual al límite de x cuando tiende al infinito, de 4x al cuadrado más 3x más 4 sobre 2x menos 2. Y a continuación voy a explicar sobre el teorema de Role. El teorema de Role nos dice que en una determinada función, en un determinado intervalo, la función debe ser derivable. A continuación tenemos la función x cuadrado menos 5x más 4 en el intervalo 1,4. Nosotros, ¿qué debemos hacer a continuación? Es igualar la función a 0 para sacar sus raíces, para ver si es que esta cumple y está dentro del intervalo propuesto. Entonces tenemos que x cuadrado menos 5x más 4, esto es igual a 0. Sacamos sus dos factores. Debemos buscarnos aquí dos números que multiplicados nos den 4 y sumados nos den menos 5. Entonces aquí van a tener signo negativo y esos números son 1 y 4, ya que menos 1 por menos 4 es igual a 4 y menos 1 más menos 4 nos da menos 5. Tenemos entonces que x va a ser igual a 1, por lo que x menos 1 es igual a 0, entonces x es igual a 1. Y aquí x va a ser igual a 4. Entonces estos valores se encuentran dentro del intervalo. A continuación debemos derivar la función y el valor y la derivada igualarle a 0 y su raíz reemplazar en la derivada para ver si es que nos da 0. Ahí es que se cumple el teorema de Role. Entonces aquí derivando vamos a derivar con la función, con la regla de una derivada de una función elevada a un exponente, en donde va a ser el exponente por la función y este disminuido en 1. Esta función vamos a utilizar, esta regla vamos a utilizar en la derivación. Entonces tenemos que y' va a ser igual a 2x menos 5. Esto vamos a igualar a 0. Entonces tenemos que 2x menos 5 es igual a 0. Resolviendo nos va a quedar que x va a ser igual a menos 5, pasa al siguiente lado con signo cambiado, que va a ser 5, y 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Este valor vamos a reemplazar en y en la derivada, donde y' va a ser igual a 2 por 5 medios menos 5. Y esto es, ya aquí esto nos debe dar 0, ahí nos damos cuenta que el teorema de Role sí se aplicó. Entonces aquí tenemos simplificando el 2 con el 2 y 5 menos 5, que esto va a ser igual a 0. Entonces la derivada va a ser igual a 0, en donde aquí sí se dio el teorema de Role. Y esto es todo, muchas gracias.